Cada domingo, mi propia madre me llevaba de la mano hasta la sala de oración y cerraba la puerta diciendo: «Sé una buena sierva para el hombre de Dios, mi hija». A los 9 años, ya sabía que el precio de la bendición divina se pagaba con mi cuerpo y mi silencio. Hola, mis queridos y queridas. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Concepción Guadalupe Ramírez. Tengo 73 años bien vividos y vivo aquí en la tranquila San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Nací en Ocosingo, un pueblito pequeño en el interior de Chiapas, pero la vida me trajo a estas tierras hace muchos años y aquí hice mi rinconcito de paz. Hoy mis días están llenos con la mayor bendición que Dios podría darme: mis nietecitos. Tengo 4 nietos maravillosos: Laurita de 8 años, Pedrito de 6, Clarita de 4 y el pequeñito Gabriel de apenas 2 añitos. Ellos son la luz de mi vida, la razón de mi sonrisa todas las mañanas. Mi hija Mariana vive aquí cerquita, a 2 calles de distancia, y todos los días deja a los niños conmigo mientras va a trabajar en el hospital donde es enfermera. Muy tempranito, suena el timbre y esas caritas sonrientes invaden mi casa trayendo alegría. Les preparo el desayuno: atole de avena con canela para Laurita, que es igualita a su abuela en sus preferencias; pan con mantequilla y chocolate caliente para Pedrito, y papilla de frutas para los más pequeños. Después es hora de historias, juegos y mucho cariño. Con los niños redescubrí el mundo. A través de sus ojitos veo la magia en las cosas más simples: una hormiguita cargando una hoja, una mariposa posándose en la flor del jardín, un pajarito haciendo su nido. Le enseñé a Laurita a hacer muñecas de trapo como mi abuela me enseñó a mí. Pedrito adora cuando le cuento historias de mi infancia en Chiapas, menos las partes tristes, claro. Y los pequeñitos solo quieren abrazos y canciones de cuna, que canto con todo el amor del mundo. Cuidar de ellos me ha curado muchas heridas antiguas. Cada abrazo apretado, cada abuelita te quiero, dicho con esa sinceridad que solo los niños tienen, es una medicina para el alma. Ver cómo crecen amados, protegidos, respetados en su inocencia, me da una paz que no puedo explicar con palabras. Es como si a través de ellos pudiera revivir mi propia infancia, pero esta vez del modo correcto, del modo que debería haber sido. Ah, y ustedes que me están viendo ahora, ¿me hacen un favor? Denle clic al botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda a esta abuelita a llegar a más personas con sus historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis queridos, hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en silencio por muchos años. Una historia sobre cómo la fe verdadera puede ser confundida con ceguera y cómo las personas que deberían protegernos a veces son las que más nos lastiman. Es difícil hablar sobre esto, incluso después de tanto tiempo, pero siento que necesito contarlo para que otras niñas puedan ser protegidas y para que otras mujeres encuentren el valor para romper el silencio. Cuando era niña, allá en Ocosingo, la iglesia era el centro de nuestra vida. Mi madre decía que Dios tenía planes especiales para cada uno de nosotros, pero yo no imaginaba qué tipo de plan estaba reservado para mí. Todavía recuerdo el olor a cera de las velas y el miedo que sentía cada domingo cuando la campana sonaba llamando al culto. Fue un tiempo de mucha confusión y dolor, pero también fue donde aprendí que la verdadera luz a veces viene de los lugares más inesperados. Nací en 1952, en una casita sencilla de adobe y teja en las afueras de Ocosingo. Nuestra casa quedaba un poquito alejada del centro, con un patio donde mi madre, Dolores Ramírez, plantaba de todo un poco para ayudar en la alimentación de la familia. Mi padre,
Juvenal Ramírez, trabajaba como carpintero, haciendo muebles y arreglando lo que se necesitara en las casas de los alrededores. Era un hombre callado, de pocas palabras, que salía muy temprano y volvía cuando el sol ya se había puesto. Teníamos una vida simple, pero nunca nos faltó la comida. Éramos 4 hermanos. Yo, la más pequeña de la familia, tenía a Augusto, que era el mayor, con 8 años más que yo. Después venía Efigenia, que era 6 años mayor, y Tarcisio, que me precedía en 3 años. Como la más pequeña, siempre fui muy consentida por mis hermanos, que me llamaban Conchita, y me llevaban de arriba abajo en sus juegos. Nuestra casa era sencilla, pero bien arreglada. Tenía 2 cuartos, uno donde dormían mis padres y otro donde nosotros 4 hermanos nos apretábamos en 2 camas. La cocina tenía un fogón de leña que permanecía encendido todo el día y era el lugar más calientito de la casa. La sala era pequeña, con un sofá de palma que mi padre mismo había hecho, y una mesita donde estaba un retrato de la familia, y una Biblia grande de tapa negra que mi madre leía todos los días. Lo que más recuerdo de aquella época era el olor a tierra mojada después de la lluvia, cuando salíamos a jugar descalzos en el lodo. Jugábamos a las escondidas, a la ronda, a saltar la cuerda hecha de ixtle y a las casitas debajo del árbol de tamarindo que estaba en el patio. Mi mejor amiga era Silda, hija de doña Gertrudis, nuestra vecina. Pasábamos horas haciendo muñecas de trapo e inventando historias para ellas. ¿Mi madre? Ah, mi madre. Dolores era su nombre, pero nunca conocí mujer que le diera tanto valor a la alegría, al menos frente a los demás. Dentro de casa era rígida y exigente, principalmente con las cuestiones de fe. Era la primera en llegar a la iglesia y la última en salir. Se sabía la Biblia de memoria y creía que cada palabra allí era para ser seguida al pie de la letra. Desde pequeñita me enseñaron que la iglesia era nuestra segunda casa y que el respeto a los hombres de Dios venía justo después del respeto a los padres. Nuestra congregación era la Iglesia de la Promisión Divina, una iglesia pequeña, blanca, con una cruz de madera bien en lo alto que reunía a unas 30 familias de la región. Los cultos sucedían 3 veces por semana, pero el domingo era el día más importante, cuando todos se vestían con sus mejores ropas y pasaban el día entero allí. En Ocosingo, en aquella época, la religión moldeaba todo. Las fiestas del año giraban en torno al calendario religioso. Teníamos la fiesta de la Virgen de Guadalupe en diciembre, cuando las casas se adornaban con banderines coloridos y había procesión por las calles. En septiembre era el tiempo de las fiestas patrias, con fogatas, bailes y mucha música, que era la única música que mi madre permitía. Y eso con reservas. Comíamos elotes asados, tamales, atole, pan de fiesta y tomábamos ponche de frutas que los adultos preparaban semanas antes. En la escuela, yo era una niña tranquila, que no daba problemas, me gustaba estudiar y tenía facilidad con las letras. La profesora Leonora siempre decía que yo tenía un futuro por delante, que podría hasta ser maestra algún día. Yo soñaba con eso. Me imaginaba enseñando a otros niños lejos de allí, tal vez en la Ciudad de México, que para mí parecía un lugar mágico y distante. Fue más o menos a los 7 años que comencé a notar que había algo diferente conmigo. Mi madre comenzó a separarme de mis hermanos en ciertas ocasiones. Mientras ellos podían ir a jugar después del culto del domingo, yo tenía que quedarme para clases especiales de doctrina. Ella peinaba mi cabello con cuidado. Me ponía un vestido blanco que se guardaba solo para esas ocasiones y me decía: «Tú eres especial, Concepción. Dios te escogió para una misión». Recuerdo una vez. Debía tener unos 8 años cuando pregunté a mi madre por qué solo yo necesitaba quedarme para esas clases. Ella apretó mi brazo con fuerza, los ojos brillando de un modo que me daba miedo, y dijo: «Nunca cuestiones los designios del Señor. Es un honor ser elegida. Tienes que agradecer de rodillas por la bendición que recibiste». Y fue así como crecí entre los juegos en el patio con mis hermanos y Silda,
las clases en la escuela rural y los largos domingos en la iglesia, que comenzaban con alegría y terminaban con un nudo en el estómago que yo no sabía explicar. Mi padre casi no interfería en mi crianza. Cuando estaba en casa, se quedaba en el portal haciendo pequeños tallados en madera o leyendo el periódico que venía una vez a la semana de la capital. Las cuestiones de educación y religión eran territorio de mi madre, y ni él se atrevía a cuestionarlas. Y fue así hasta los 12 años, cuando todo comenzó a cambiar. Nuestra iglesita recibió un nuevo guía espiritual venido de una ciudad más grande. El anterior, don Antenor, ya estaba viejito y no conseguía conducir los cultos con el vigor que la congregación esperaba. El nuevo líder llegó una mañana de domingo, vestido de blanco, con una sonrisa que mostraba todos los dientes y una voz que parecía un trueno. La iglesia entera quedó en silencio cuando comenzó a predicar, y vi a mi madre llorar de emoción por primera vez. «Es un enviado de Dios», susurró, apretando mi mano. «Un verdadero profeta entre nosotros». Fue en mi cumpleaños número 13, en mayo de 1965, que todo comenzó a cambiar de un modo que marcaría mi vida para siempre. Recuerdo como si fuera hoy. Mamá había hecho un pan de elote con piloncillo, mi preferido, e invitó a algunas personas de la iglesia para una celebración sencilla después del culto dominical. Yo estaba usando un vestido nuevo, azul claro, que mi hermana Efigenia había cosido especialmente para la ocasión. Después de las felicitaciones y la pequeña celebración, cuando ya nos estábamos preparando para volver a casa, mi madre se acercó con una sonrisa diferente en su rostro. «Nuestro guía quiere hablar contigo, Concepción. Es un honor especial en el día de tu cumpleaños». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las clases especiales con el antiguo don Antenor eran apenas conversaciones sobre la Biblia, donde él, ya viejito y de vista cansada, me pedía que leyera pasajes en voz alta y después explicaba los significados. Pero el nuevo guía era diferente. Desde su llegada, en el año anterior, había transformado nuestra pequeña congregación. Los cultos ahora duraban horas, con personas llorando, gritando y hasta desmayándose cuando él imponía las manos. Mi madre lo veneraba de un modo que nunca había visto antes. «Él tiene el don de la profecía», decía ella. «Puede ver el futuro y el pasado de las personas. Puede curar enfermedades y expulsar demonios». Aquel domingo de mayo, fui llevada de la mano hasta la sala de los fondos de la iglesia. Era un cuarto pequeño que servía de oficina y biblioteca para el guía espiritual. Tenía una mesa de madera oscura, algunas sillas y estanterías llenas de libros religiosos. Un crucifijo grande colgaba de la pared y había un olor fuerte a incienso en el aire. «Déjanos a solas», le dijo a mi madre con aquella voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Ella asintió con los ojos bajos en señal de respeto, y antes de salir se volvió hacia mí y dijo: «Sé una buena sierva para el hombre de Dios, mi hija. Recuerda que fuiste elegida». Cuando la puerta se cerró, me quedé allí parada, de pie, sin saber qué hacer o decir. Él se sentó en la silla detrás de la mesa y se quedó observándome por un tiempo que pareció una eternidad. «¿Sabes por qué estás aquí, Concepción?», preguntó finalmente. Para aprender más sobre la Biblia, señor», respondí vacilante. Él soltó una risa corta. «No solo eso. Estás aquí porque tu madre hizo una promesa. Ella prometió que si Dios curaba a tu padre de aquella pulmonía hace 7 años, ofrecería a su hija menor para el servicio del Señor». Me quedé confundida. No recordaba que mi padre hubiera estado tan enfermo, pero yo era muy pequeña en esa época. «¿Qué tipo de servicio, señor?». Él se levantó y dio la vuelta a la mesa, quedando muy cerca de mí, tan cerca que pude sentir el olor a clavo de su loción. «El servicio más sagrado que existe, aquel que solo las elegidas pueden prestar». Lo que sucedió en aquella sala aquel día y en los domingos que siguieron, tardé muchos años en poder procesarlo. En mi cabeza de niña, criada para obedecer y nunca cuestionar a las autoridades religiosas, aquello era un tipo de ritual, un sacrificio necesario para garantizar las bendiciones de Dios para mi familia.
el precio de la bendición, como él lo llamaba. Tu silencio es tu mayor prueba de fe, me decía siempre al final, cuando yo ya estaba con los ojos llenos de lágrimas y el alma en pedazos. Si le cuentas a alguien, estarás desobedeciendo a Dios, y tu familia entera será castigada. Y yo le creía. ¿Cómo no creerle? Desde que nací, aprendí que su voz, primero la de don Antenor, después la de este hombre, era la voz del propio Dios en la tierra. Mi madre me esperaba del lado de afuera, siempre con una mirada orgullosa, como si yo hubiera cumplido una misión sagrada. Ella me abrazaba, pasaba la mano por mis cabellos y decía: «Así es, hija. Es así como agradecemos a Dios por todas las bendiciones que nos da». En casa, las cosas comenzaron a cambiar también. Mi madre pasó a tratarme de forma diferente a mis hermanos. Mientras ellos tenían que ayudar en las tareas domésticas, yo era perdonada. Concepción ya hace el trabajo más importante para esta familia, decía ella cuando mi hermana Efigenia se quejaba. Gané un cuarto solo para mí cuando Augusto salió de casa para trabajar en otra ciudad, un privilegio inimaginable hasta entonces. Pero esos privilegios no compensaban el vacío que crecía dentro de mí. Comencé a alejarme de los otros niños de mi edad. Ya no jugaba más con Silda, que no entendía por qué yo había cambiado tanto. En la escuela, la profesora Leonora notó que yo estaba más callada, menos interesada en los estudios. «¿Qué está pasando, Concepción?», me preguntó un día después de clase. «Eras una alumna tan dedicada y ahora parece que estás siempre con el pensamiento lejos». Casi le conté. Llegué a abrir la boca, pero las palabras del guía resonaron en mi cabeza. «Tu silencio es tu mayor prueba de fe». Y cerré la boca nuevamente. Sacudí la cabeza y dije apenas que estaba cansada. Por la noche, acostada en mi cama, lloraba bajito para que nadie me oyera. Rezaba pidiendo a Dios que me explicara por qué aquello estaba sucediendo, por qué yo había sido elegida para aquel tipo de servicio. A veces soñaba que estaba corriendo por un campo abierto, lejos de la iglesia, lejos de aquella sala, lejos de aquel hombre, pero siempre despertaba en la misma cama, en la misma casa, con el mismo destino esperándome cada domingo. Una tarde, cuando yo ya tenía casi 14 años, estaba ayudando a mi madre a preparar la cena. Reuniendo valor, le pregunté: «Mamá, ¿por qué solo yo tengo que quedarme después del culto? ¿Por qué Efigenia nunca necesitó ir a las clases especiales?». Ella soltó el cuchillo con que estaba cortando las verduras y me miró con aquella expresión severa que yo tanto temía. «Porque tú eres especial, Concepción. Tú fuiste elegida. Es un honor que no todas merecen». «Pero yo no quiero ser especial, mamá. Yo no me gusta». No conseguí terminar la frase. La bofetada vino rápida y fuerte, dejando mi mejilla ardiendo. «Nunca más repitas eso. ¿Crees que estoy feliz entregándote? ¿Crees que es fácil para una madre? Pero es necesario. Es el precio que pagamos por las bendiciones que recibimos. Tu padre estaría muerto si no fuera por este sacrificio. Tus hermanos no tendrían que comer. Nuestra casa habría sido llevada por la inundación el año pasado. ¿Quieres cargar con la culpa por todas esas desgracias?». Bajé la cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente. «No, mamá». «Entonces agradece por ser la elegida. Muchas niñas quisieran estar en tu lugar». Aquellas palabras me causaron un horror aún mayor. ¿Sería que había otras niñas pasando por lo mismo en otras congregaciones? ¿Sería que aquello era realmente normal, como mi madre y el guía hacían parecer? Comencé a observar a otras niñas de mi edad en la iglesia. Algunas me miraban con envidia cuando era llamada para quedarme después del culto. Otras desviaban la mirada como si supieran algo que no podían decir. Percibí que la hija de doña Iracema, Clarís, que era un año menor que yo, estaba comenzando a recibir atención especial del guía también. Él la llamaba para ayudar a organizar los himnarios o para quedarse después del culto para clases de doctrina. La misma mirada vacía que yo veía en el espejo todas las mañanas comenzaba a aparecer en los ojos de ella. Un domingo, cuando salí de la sala de los fondos, encontré a Clarís esperando su turno. Nuestras miradas se cruzaron por un instante,
y en aquel momento, sin decir una palabra, supimos que compartíamos el mismo terrible secreto. Quise decir algo, alertarla, salvarla, pero las palabras no salían. El miedo era mayor que cualquier impulso de protección. Fue en aquel mismo día que algo cambió dentro de mí. No fue una gran revelación, ni un momento de repentino valor. Fue apenas una pequeña semilla de duda que comenzó a germinar. ¿Y si aquello no fuera la voluntad de Dios? ¿Y si el guía estuviera usando el nombre del Señor en vano? ¿Y si mi madre estuviera equivocada, ciega por una devoción distorsionada? Esas preguntas comenzaron a ocupar mis pensamientos día y noche. Comencé a prestar más atención en los sermones buscando contradicciones. Comencé a leer la Biblia a escondidas, no apenas los pasajes que él seleccionaba, sino el libro entero, tratando de entender por mí misma. Y cuanto más leía, más aquella semilla de duda crecía. Pero todavía faltaba mucho para que encontrara el valor de cuestionar abiertamente o de buscar ayuda. El miedo todavía era demasiado grande. El control que él y mi madre ejercían sobre mí era casi absoluto. Y así continué domingo tras domingo, entrando en aquella sala, dejando una parte de mi alma allí cada vez que salía. La única cosa que me mantenía de pie era la idea de que un día, cuando fuera mayor, podría salir de aquella ciudad, de aquella iglesia, de aquella vida. Soñaba con la Ciudad de México, con estudiar, con ser maestra, como la señora Leonora había sugerido. Ese sueño, por más distante que pareciera, era la única luz al final de aquel túnel interminable de domingos. Los años fueron pasando, y aquel ritual terrible continuó formando parte de mi vida como si fuera algo normal. Yo ya tenía 15 años cuando percibí que nuestra familia parecía prosperar de una forma que las otras no conseguían. Mi padre recibió una propuesta para abrir una pequeña carpintería propia. Mi hermano Augusto volvió de su temporada fuera con dinero suficiente para comprar un pedazo de tierra. Efigenia consiguió un buen matrimonio con el hijo del dueño de la tienda, un joven trabajador y respetado en la comunidad. ¿Ves, Concepción? Son las bendiciones que tu sacrificio trae para nosotros, mi madre decía, como si aquello debiera consolarme. Y de cierto modo funcionaba. Si al menos mi sufrimiento traía algún bien para las personas que yo amaba, tal vez valiera la pena. Era así como intentaba convencerme para soportar la carga, pero con el pasar del tiempo, el guía fue volviéndose más exigente, más controlador. Ya no bastaban los domingos después del culto. Ahora mandaba llamarme en días aleatorios, diciendo que había recibido orientaciones divinas para sesiones especiales de oración. Mi madre siempre acataba sin cuestionar, llevándome hasta la iglesia a cualquier hora del día o de la noche. Ella necesita venir ahora, él decía. Y allá íbamos nosotras, incluso si fuera durante la cena, incluso si fuera tarde en la noche. Mi padre comenzó a extrañar esas salidas, pero siempre que cuestionaba, mi madre respondía: «Son cosas de iglesia, Juvenal, tú no entenderías». En una de esas noches, cuando volvíamos a casa bajo un cielo estrellado típico del campo chiapaneco, reuní valor y dije: «Mamá, yo no aguanto más. Por favor, no me hagas volver allá». Ella paró de caminar y me miró con una expresión que yo nunca había visto antes. No era rabia ni decepción, era miedo. «Tú no entiendes, hija. No podemos parar ahora». Él dijo que si el sacrificio fuera interrumpido, todas las bendiciones se transformarán en maldiciones. Tu padre perderá la carpintería, Augusto perderá las tierras, Efigenia perderá al marido, y algo terrible sucederá con Tarcisio. ¿Qué tipo de Dios haría eso, mamá? ¿Qué tipo de Dios castigaría a personas inocentes? No blasfemes, susurró, mirando alrededor, como si alguien pudiera oírnos en aquel camino desierto. No es Dios quien castiga, son los demonios que están siempre al acecho, esperando una brecha en nuestra fe para atacar. El guía es nuestra protección contra ellos. Percibí en aquel momento que mi madre estaba tan presa como yo, solo que en una prisión diferente. La prisión del miedo, de la superstición, de una fe distorsionada por años de manipulación. Pero eso no hacía más fácil soportar lo que yo pasaba. En la escuela, mis notas comenzaron a caer drásticamente.
La profesora Leonora, preocupada, llamó a mi madre para una conversación. Concepción era una de las mejores alumnas, pero ahora mal consigue concentrarse. ¿Ha pasado algo en casa? Ella está pasando por un periodo de prueba espiritual, mi madre respondió, usando las mismas palabras que el guía usaba. Es algo necesario para la maduración del alma. La profesora no pareció convencida, pero en aquella época y en aquel lugar, cuestionar la autoridad de los padres o de la iglesia no era común. Aún así, ella intentó ayudarme a su manera, ofreciendo clases extras, prestándome libros, tratando de reencender mi interés por los estudios. Fue a través de uno de esos libros que encontré un poco de escape. Era una novela sobre una joven del interior que va a estudiar a la capital y se convierte en una profesional respetada. Yo me aferré a esa historia como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. La leía y releía a escondidas, soñando que un día aquella podría ser mi historia también. Mientras tanto, en la iglesia, las cosas se ponían cada vez más intensas. El guía había construido un verdadero imperio de devoción. Las personas lo trataban como a un semidios, creyendo que podía prever el futuro, curar enfermedades, alejar maldiciones. Su influencia se extendía más allá de Ocosingo, alcanzando comunidades vecinas. Con esa creciente popularidad, él se volvía cada vez más osado, cada vez más seguro de su impunidad. El número de elegidas aumentó. Además de mí y de Clarice, por lo menos otras 3 niñas fueron cooptadas para el servicio especial. Nos encontrábamos a veces en los rincones de la iglesia, intercambiando miradas que decían más que palabras. Un club silencioso de almas heridas, unidas por un secreto terrible que ninguna de nosotras osaba compartir. Una de esas niñas, Celina, hija de campesinos de una comunidad vecina, no aguantó la presión. Un día simplemente desapareció. Se dijo que había huido a la Ciudad de México, pero los rumores que corrían en voz baja sugerían algo mucho más sombrío. Ella cuestionó la autoridad del guía, oí a mi madre comentar con otra devota. Dios la castigó por su desobediencia. Aquello me heló por dentro. ¿Sería ese el destino de cualquiera de nosotras que osara rebelarse? Desaparecer sin dejar rastro, convertirse en un ejemplo, una leyenda para asustar a las otras? El miedo me consumía, pero paradójicamente también comenzaba a dar lugar a una rabia sorda, una indignación que crecía con cada domingo, con cada sesión en aquella sala de los fondos. Comencé a fantasear con fugas, con denuncias, con algún tipo de justicia. Pero, ¿a quién podría hablar? ¿Quién creería en la palabra de una adolescente contra la de un hombre reverenciado por toda la comunidad? Una noche, no aguantando más guardar todo dentro de mí, escribí una carta. No puse nombre ni destinatario. Era apenas un desahogo, un grito silencioso en el papel. Conté todo desde el inicio, desde las primeras clases especiales hasta los rituales que siguieron. Escribí sobre las otras niñas, sobre Celina, que había desaparecido, sobre cómo mi madre entregaba a su propia hija, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Después de escribir, no sabía qué hacer con aquella carta. Pensé en enviarla a alguna autoridad en la Ciudad de México, pero no conocía a nadie allá. Pensé en entregarla a la profesora Leonora, pero temía las consecuencias para ella y para mí. Por fin, en un acto de desesperación y valor, coloqué la carta debajo de la puerta de la comisaría de Ocosingo, tarde en la noche, cuando nadie podría verme. Durante días, viví en estado de ansiedad extrema, esperando que algo sucediera, que alguien viniera a investigar, que alguien nos salvara. Pero nada cambió. Los días continuaron iguales, los domingos continuaron siendo días de terror. Las sesiones especiales continuaron sucediendo en aquella sala de los fondos. Más tarde, descubrí que el comisario era primo del guía y un frecuentador asiduo de la iglesia. La carta probablemente fue a parar directamente a las manos de él y de allí, quién sabe, a las llamas de alguna hoguera. Ese fracaso casi me quebró por completo. Sentí que no había salida, que estaba condenada a vivir aquella pesadilla por el resto de mi vida.
Comencé a tener pensamientos sombríos, a considerar alternativas desesperadas para escapar de aquella situación. Fue en esa época que conocí a Ramiro, un joven que se había mudado recientemente a Ocosingo. Él venía de Tuxtla Gutiérrez y tenía ideas diferentes, más abiertas. No frecuentaba nuestra iglesia, lo que ya lo colocaba bajo sospecha a los ojos de la comunidad. Lo encontré por primera vez en el mercado, donde ayudaba al tío a vender artesanías. «Tú siempre pareces tan triste», me dijo un día, cuando paré para mirar los objetos de madera tallada que recordaban el trabajo de mi padre. «Tus ojos no combinan con tu edad». Aquella observación tan simple y directa me cogió desprevenida. Nadie nunca había notado mi tristeza, o al menos nadie había tenido el valor de mencionarla. Por un instante sentí ganas de contarle todo, de desahogarme, de pedir ayuda, pero el miedo todavía era mayor. «Es impresión tuya», respondí, desviando la mirada. «Si tú lo dices», se encogió de hombros, pero continuó observándome con aquellos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Nos encontramos otras veces, siempre por casualidad, siempre con conversaciones breves y aparentemente sin importancia. Pero cada uno de esos encuentros era como una pequeña ventana abriéndose hacia un mundo diferente. Un mundo donde yo podría ser apenas una joven normal, sin el peso de aquel terrible secreto. Mi madre notó esos cambios sutiles en mi comportamiento. «Andas diferente, Concepción, más rebelde». «No sé de qué está hablando, mamá». El guía también lo notó. Él dijo que ya no estás recibiendo las bendiciones con el mismo espíritu de humildad. Eso es peligroso, hija, muy peligroso. La mención de que el guía había notado algún cambio en mí me llenó de pavor. Significaba que él estaba observando, analizando, tal vez preparándose para algún tipo de castigo. Recordé a Celina y el miedo volvió con fuerza total. El domingo siguiente, él fue especialmente cruel durante la sesión especial. «¿Crees que puedes escapar?», susurró en mi oído mientras yo temblaba incontrolablemente. «Tú me perteneces, tu alma me pertenece. Nadie va a creerte, nadie va a ayudarte». Salí de aquella sala más quebrada que nunca. Mi madre me esperaba del lado de afuera, como siempre, pero esta vez no había orgullo en sus ojos, apenas una ansiedad mal disfrazada. «¿Qué sucedió allá dentro?». «Nada diferente de lo normal, mamá», respondí sin conseguir mirarla a los ojos. Él dijo que estás siendo tentada por el demonio, que necesitas ser purificada». Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Purificada era un término que él usaba para sus rituales más extremos, aquellos que involucraban ayunos prolongados, vigilias nocturnas y, a veces, hasta castigos físicos bajo el pretexto de expulsar espíritus malignos. «No, mamá, por favor, estoy bien. No estoy siendo tentada por nadie». Pero ella no parecía oírme. Sus ojos tenían aquel brillo fanático que yo conocía también. «Él sabe lo que es mejor, hija. Él tiene el don de la visión. Si él dice que necesitas ser purificada, entonces es porque tu alma está en peligro». Aquella noche no conseguí dormir. Sabía que algo terrible estaba siendo preparado para mí, algo que podría ser el fin de cualquier esperanza de escape que yo todavía pudiera tener. Pensé en huir aquella misma noche, en simplemente tomar el camino e ir para cualquier lugar lejos de allí. Pero, ¿para dónde? ¿Cómo sobreviviría? ¿Y qué sucedería con mi familia? La respuesta llegó al día siguiente, cuando volví de la escuela. Mi madre me esperaba con una expresión solemne. El guía recibió una revelación. «Tú vas a participar en un ritual especial de purificación el próximo domingo. Vas a quedarte recluida en la iglesia por 3 días, en ayuno y oración». El pánico se apoderó de mí. 3 días sola con él, sin testigos, sin protección, sin comida para mantenerme fuerte. Era una sentencia de muerte para mi alma, tal vez hasta para mi cuerpo. «No puedo, mamá. Tengo pruebas en la escuela el lunes. Ya hablé con la profesora Leonora. Ella entiende la importancia de tu jornada espiritual». Sentí una punzada de traición.
Hasta la profesora Leonora, la única persona en quien yo confiaba mínimamente, había sido cooptada para aquella locura. O tal vez ella apenas no tuviera elección, así como nadie parecía tener en aquella ciudad dominada por el miedo y la superstición. Fue en ese momento, sintiéndome completamente acorralada, que tomé una decisión desesperada. Necesitaba hablar con Ramiro. Él era de fuera, tenía ideas diferentes. Tal vez pudiera ayudarme de alguna forma. Era una oportunidad mínima, pero era la única que yo tenía. Aquella tarde me escapé de casa diciendo que iba a comprar hilo para mi madre en la tienda. Corrí hasta el mercado, rezando para encontrar a Ramiro en el puesto del tío. Y allí estaba él, arreglando pequeñas esculturas de madera. «Necesito tu ayuda», dije sin rodeos, la voz temblando de miedo y urgencia. Él pareció sorprendido con mi abordaje directo, pero asintió. «¿Qué sucedió?» No conté todo. No tenía valor todavía. Apenas dije que estaba en peligro, que necesitaba salir de la ciudad antes del domingo, que algo terrible me esperaba si no huía. Ramiro me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si yo estaba diciendo la verdad o si era apenas una adolescente dramatizando. Por fin dijo: «Tengo un primo en San Cristóbal que puede albergarte por un tiempo. Puedo arreglar un viaje para ti con un comerciante que va para allá mañana». Una ola de alivio me inundó, seguida inmediatamente por una nueva ola de pánico. ¿Y mi familia? ¿Qué va a pasar con ellos cuando descubran que huí? «No sé», Ramiro respondió honestamente. «Pero, ¿qué va a pasar contigo si te quedas?» Aquella pregunta quedó resonando en mi cabeza mientras volvía a casa. ¿Qué sucedería conmigo si me quedaba? ¿Acabaría como Celina, desaparecida sin dejar rastros? O peor, ¿continuaría allí año tras año siendo ofrecida como un sacrificio en nombre de una fe distorsionada? La noche fue de insomnio y angustia. Por la mañana, arreglé un pequeño atillo con lo poco que tenía de valor, algunas ropas, el libro que la profesora Leonora me había dado, una pequeña medalla que había sido de mi abuela. Escondí todo debajo de la cama, esperando el momento cierto para salir. Pero el destino tenía otros planes para mí. Al mediodía, mientras ayudaba a mi madre a preparar la comida, oímos golpes fuertes en la puerta. Era uno de los diáconos de la iglesia, con el rostro contorsionado de rabia. «¿Dónde está tu hija blasfemadora?», gritó en cuanto mi madre abrió la puerta. «¿De qué estás hablando, Josafat?», mi madre preguntó confusa. «Ella fue vista conversando con aquel forastero en el mercado ayer, aquel que se burla de nuestra fe. El guía ya lo sabe todo. Él quiere verla inmediatamente». Mi sangre se heló en las venas. Alguien me había visto con Ramiro y lo había reportado al guía. Mi plan de fuga había sido descubierto antes mismo de ser puesto en práctica. «¿Es eso verdad, Concepción?». Mi madre se volvió hacia mí, los ojos desorbitados de miedo e indignación. No valía la pena negar. «Sí, mamá, él es apenas un conocido. No hice nada malo». Conocer personas de fuera ya es malo. El diácono Josafat vociferó. «Especialmente alguien que tiene pacto con el enemigo». ¿Pacto con el enemigo? Él es apenas un muchacho que vende artesanías en el mercado. «¡Silencio!», mi madre gritó, sorprendiéndome con su vehemencia. «Vas a la iglesia ahora mismo y vas a explicarte al guía, y vas a pedir perdón de rodillas por tu comportamiento». Percibí en aquel momento que no tenía elección. Si resistía, solo empeoraría la situación. Tal vez, si me mostraba arrepentida, conseguiría ganar algún tiempo, posponer el ritual de purificación y encontrar otra forma de escapar. «Sí, mamá», respondí, bajando la cabeza en una demostración de sumisión. Caminamos en silencio hasta la iglesia, el diácono Josafat al frente como un guardia conduciendo a una prisionera, mi madre luego atrás murmurando oraciones, y yo en el medio, sintiendo como si estuviera caminando hacia la horca. La iglesia estaba vacía a aquella hora del día, excepto por la presencia del guía que nos esperaba en la sala de los fondos, aquella misma sala que había sido escenario de tantos horrores a lo largo de los años. «Déjenos a solas», dijo al diácono y a mi madre con aquella voz que no admitía contestación. Mi madre vaciló por primera vez.
Tal vez yo debería quedarme para ayudar en la orientación espiritual. No será necesario, hermana Dolores. Esto es entre mí, la niña y Dios. Reticente, ella salió cerrando la puerta tras de sí, y una vez más me vi sola con él en aquella sala maldita. Entonces, Concepción, comenzó, la voz peligrosamente calma. Oí decir que andas haciendo amistades prohibidas. Aquella confrontación en la sala de los fondos fue la peor de todas. El guía no se contuvo apenas en palabras duras o amenazas veladas. Su furia se manifestó de forma física, dejando marcas que no conseguía esconder en los días siguientes. Esto es solo el comienzo de la purificación, dijo al final, ajustando sus vestiduras como si nada hubiera sucedido. El domingo entenderás el verdadero significado de servir a Dios. Cuando salí de aquella sala, mi madre aguardaba del lado de afuera, el rosario enrollado en los dedos, los labios moviéndose en oración silenciosa. Al ver mi estado, sus ojos se desorbitaron por un instante, pero luego volvieron a la expresión resignada de siempre. «Es por tu bien», fue todo lo que dijo mientras caminábamos de vuelta a casa. Aquella noche, acostada en la cama, sintiendo dolores que iban mucho más allá de lo físico, tomé una decisión. No importaba cómo, no importaba el precio, yo necesitaba escapar antes del domingo. La idea del ritual de purificación de 3 días me llenaba de un terror que no consigo describir ni hoy, tantos años después. Intenté hablar con Ramiro nuevamente, pero descubrí que él y el tío habían dejado la ciudad a toda prisa. Corría el rumor de que el guía los había declarado siervos del demonio e incitado a la congregación contra ellos. Mi última esperanza de fuga había desaparecido. Los días que siguieron fueron un borrón de miedo y desesperación. Mi madre mal me dejaba salir de casa, excepto para ir a la escuela. E incluso así, el diácono Josafat me acompañaba en el trayecto como un guardia. En casa, ella me hacía rezar por horas, leer pasajes específicos de la Biblia sobre obediencia y sacrificio, preparándome para lo que vendría. El sábado a la noche, víspera del día fatídico, no conseguí dormir. Pasé horas mirando al techo, imaginando formas de escapar, aún sabiendo que todas las puertas estaban cerradas para mí. Fue entonces que recordé algo que la profesora Leonora había dicho en una clase. A veces, cuando no podemos cambiar una situación por fuera, necesitamos cambiarla por dentro. ¿Qué significaba eso para mí en aquel momento? Que aunque no pudiera huir físicamente, tal vez pudiera encontrar una forma de resistir internamente, de no permitir que él quebrara completamente mi espíritu. Era una idea frágil, pero era todo lo que yo tenía. Domingo llegó, implacable como siempre. Era domingo de Pascua, una fecha especial en el calendario religioso, lo que significaba que la iglesia estaría llena, incluyendo visitantes de congregaciones vecinas. Mi madre me vistió con un vestido blanco, símbolo de pureza, una ironía cruel, considerando lo que me aguardaba. «Hoy es un día especial», dijo mientras arreglaba mi cabello. «El guía anunciará públicamente que fuiste elegida para un retiro espiritual de 3 días. Es un honor, Concepción. Muchas niñas quisieran estar en tu lugar». La miré a través del espejo, tratando de entender cómo una madre podía entregar a la propia hija de aquella forma. ¿Será que ella realmente creía que aquello era un llamado divino? ¿O estaba tan presa en su propia telaraña de miedo y devoción ciega que no conseguía más distinguir lo correcto de lo errado? La iglesia estaba realmente llena aquella mañana. Reconocí rostros de otras comunidades, familias enteras que habían venido a prestigiar el culto especial de Pascua. Nos sentamos en la primera fila, como siempre. Mi madre a mi derecha, orgullosa y altiva, mi padre a mi izquierda, ajeno como siempre a lo que realmente sucedía. Y mi hermano Tarcisio, al lado de él, el único de la familia que a veces me miraba con una expresión que sugería que tal vez él sospechaba de algo. El culto comenzó con los himnos habituales, seguidos por las lecturas y oraciones. El guía estaba particularmente inspirado aquel día, su voz tronando por el espacio, sus manos gesticulando dramáticamente mientras hablaba sobre sacrificio, redención y obediencia.
Así como Cristo se entregó en la cruz, debemos entregarnos al servicio de Dios, clamaba caminando de un lado a otro del púlpito. Así como Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que nos es más precioso. La congregación respondía con améns fervorosos. Algunas personas llegaban a levantarse, tomadas por la emoción. El clima era de éxtasis colectivo, el tipo de ambiente donde la razón se pierde y el fanatismo prospera. Fue entonces que sucedió. En el auge de su sermón, tomado por un fervor casi febril, el guía apuntó directamente a mí y a mi madre, sentadas en la primera fila. «¡Vean a esta mujer!», exclamó, indicando a mi madre. «Una verdadera sierva de Dios que no duda en entregar a su propia hija como ofrenda en mi altar para recibir la gracia del Señor». Un silencio repentino cayó sobre la iglesia. Aquellas palabras dichas de aquella forma sonaban extrañas. No era el tipo de cosa que se decía en público, incluso en nuestra congregación, donde el fanatismo era la norma. Era demasiado específico, demasiado personal, y la elección de las palabras «mi altar» en vez de «altar de Dios» revelaba una arrogancia que, por un momento, pareció chocar incluso a los fieles más devotos. Mi madre bajó la cabeza como si sintiera el peso de las miradas que ahora se volvían hacia nosotras. A mi lado, sentí a mi padre moverse incómodamente en el banco, y yo, por primera vez en años, sentí una pequeña llama de esperanza encenderse dentro de mí. Aquello había sido un desliz, una confesión accidental, y alguien tal vez lo había notado. El guía pareció percibir su error, pues rápidamente cambió de asunto, volviendo al tema de la resurrección, pero el daño ya estaba hecho. Vi a un hombre en la tercera fila, a quien nunca había visto antes, probablemente un visitante de otra congregación, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Al final del culto, mientras las personas se saludaban y conversaban, aquel hombre se acercó a mí cuando mi madre se alejó por un momento para hablar con otras mujeres. «Hola», dijo en voz baja. «Mi nombre es Arlindo, soy de la congregación de Comitán». Asentí sin saber qué decir. Aquello que el pastor dijo sobre tu madre entregándote como ofrenda en el altar de él, ¿qué exactamente quiso decir con eso? Sentí mi corazón acelerarse. Era la primera vez que alguien cuestionaba abiertamente aquella situación. La primera vez que alguien parecía percibir que había algo errado allí. «No sé», respondí, la voz casi inaudible, el miedo todavía controlando mis palabras. «¿Estás bien?», insistió, notando mi inquietud. «Pareces asustada». En aquel momento vi a mi madre volviendo en nuestra dirección, el rostro contraído al percibir que yo estaba conversando con un extraño. Vi al guía observando de lejos, los ojos entrecerrados. Vi toda mi vida hasta allí, los años de silencio y sufrimiento. Y de repente, como una represa que se rompe después de años conteniendo la presión del agua, las palabras comenzaron a salir. «No estoy bien», susurré apresuradamente. Él hace cosas en la sala de los fondos después de los cultos. Mi madre sabe. Ella me lleva hasta allá. Dice que es un sacrificio necesario. Él lo llama el precio de la bendición. Hoy van a llevarme para un ritual de purificación de 3 días. Tengo miedo de lo que va a suceder». Los ojos de Arlindo se desorbitaron. Miró rápidamente al guía, después a mi madre que se aproximaba, y entonces de vuelta a mí. «No te preocupes», dijo, la voz firme, a pesar del choque evidente en su rostro. «Voy a buscar ayuda». Antes de que pudiera decir algo más, mi madre llegó a nuestro lado. «Concepción, el guía quiere hablar contigo. Es hora de prepararse para el retiro». Arlindo intervino rápidamente. «Señora, acabo de invitar a su hija para nuestra celebración de Pascua en Comitán la próxima semana. Tenemos muchos jóvenes de la edad de ella. Sería una buena oportunidad para que ella conociera a otros miembros de nuestra congregación». Mi madre lo miró con desconfianza. «Agradezco la invitación, pero Concepción tiene compromisos espirituales aquí. Tal vez en otra ocasión». «Claro, entiendo».
Arlindo respondió con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. Fue un placer conocerlos. Que Dios los bendiga. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. Arlindo estaba conversando con otros hombres de su congregación, gesticulando de forma discreta, pero urgente. Algo en su mirada me dio un vislumbre de esperanza, pero era tan frágil que apenas osé aferrarme a ella. Mi madre me llevó hasta la sacristía, donde el guía ya preparaba los elementos para el ritual. «Déjanos a solas por un momento, hermana Dolores», dijo. «Necesito explicar a Concepción lo que sucederá en los próximos 3 días». En cuanto mi madre salió, él se aproximó, los ojos brillando con una mezcla de rabia y algo todavía más perturbador. «Te vi conversando con aquel hombre. ¿Qué le dijiste?» «Nada, señor», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Él apenas me invitó a un evento en su congregación. Él me estudió por un largo momento, como si tratara de leer mi mente. No importa. En algunas horas, él y todos los otros visitantes se habrán ido, y tú estarás aquí sola conmigo por 3 días. Tengo grandes planes para tu purificación, Concepción. Cuando terminemos, estarás tan quebrada que nunca más pensarás en desobedecer o cuestionar». El terror que sentí en aquel momento fue indescriptible. No había más ninguna duda sobre lo que me esperaba. Aquello no tenía nada que ver con fe, con Dios, con purificación espiritual. Era sobre poder, control, perversión. Y yo estaba completamente a merced de él. Las horas siguientes pasaron como en una niebla. Hubo una comida de confraternización en el patio de la iglesia, con las familias reunidas, comida abundante, conversaciones animadas. Yo estaba allí físicamente, pero mi mente estaba distante, buscando desesperadamente una salida que no existía. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol comenzaba a perder fuerza, el guía hizo un anuncio. «Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes una bendición especial que el Señor nos concedió. La joven Concepción, hija de nuestra dedicada hermana Dolores, fue elegida para un retiro espiritual de 3 días. Ella permanecerá aquí en la iglesia, en ayuno y oración, recibiendo enseñanzas especiales para fortalecer su fe y prepararse para una misión que Dios tiene para ella». Hubo murmullos de aprobación, miradas de admiración dirigidas a mi madre. Algunas mujeres incluso vinieron a abrazarla, felicitándola por el honor concedido a su hija. «El retiro comenzará al ponerse el sol», continuó el guía. «Pido a todos que se retiren hasta entonces para que podamos preparar el ambiente espiritual adecuado». Las personas comenzaron a dispersarse, volviendo a sus casas o preparándose para el viaje de retorno a las comunidades vecinas. Vi a los visitantes de Comitán reuniéndose cerca del camino, incluyendo a Arlindo, que miraba en mi dirección con una expresión que no conseguí descifrar. Mi madre me llevó a casa para coger algunas ropas y objetos personales para los 3 días. «No necesitas llevar muchas cosas», dijo ella. «Apenas lo esencial. No te olvides de tu Biblia». Mientras arreglaba un pequeño hatillo como un condenado, preparándose para la ejecución, oí voces alteradas viniendo de la sala. Mi padre raramente levantaba la voz, por eso me sorprendí al reconocer su tono áspero. «No tiene sentido, Dolores, 3 días sola con aquel hombre. ¿Qué es ese tal de retiro espiritual? ¿Por qué solo Concepción? ¿Por qué no otras niñas de la iglesia?» «Tú no entiendes, Juvenal. Es un honor, una bendición. Concepción fue elegida porque tiene un don especial». «¿Qué don?» «Ella es apenas una niña. Y aquello que él dijo hoy durante el sermón sobre ti, entregando nuestra hija como ofrenda en el altar de él, no sonó bien, Dolores, no sonó nada bien. ¿Estás distorsionando las palabras de él? Él quiso decir altar de Dios, claro. No fue lo que él dijo, y tú lo sabes. Hay algo errado sucediendo en aquella iglesia y no voy a permitir que mi hija se quede allá sola por 3 días. Nunca había oído a mi padre hablar así. Siempre tan callado, tan ausente, de repente estaba cuestionando, dudando, protegiendo.
Sentí una ola de gratitud y alivio inundarme. Tal vez todavía hubiera esperanza, pero mi madre no cedió. Si impides que Concepción cumpla su destino, estarás trayendo la desgracia para esta familia. Todo lo que conquistamos en estos años, tu carpintería, las tierras de Augusto, el matrimonio de Efigenia, todo eso se debe al sacrificio de ella. ¿De qué estás hablando, mujer? ¿Qué sacrificio? La promesa, Juvenal, la promesa que hice cuando estabas muriendo de pulmonía, ofrecí a nuestra hija menor a cambio de tu vida. Y Dios atendió. Él te curó y a cambio, Concepción sirve al Señor del modo que Él determine. Hubo un silencio pesado tras esa revelación. Cuando mi padre habló nuevamente, su voz estaba baja, controlada, pero llena de una rabia contenida que yo nunca había oído antes. ¿Me estás diciendo que hace años permites que nuestra hija sea qué exactamente, Dolores? ¿Qué sucede en esas clases especiales? ¿Qué sucede después de los cultos cuando la llevas para la sala de los fondos y la dejas sola con aquel hombre? Mi madre no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz estaba embargada. No sé los detalles, no quiero saber. Solo sé que es necesario, que es el precio de la bendición. Dios mío, mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has permitido que le hagan a nuestra hija? La discusión fue interrumpida por golpes fuertes en la puerta. Oí a mi madre atender y enseguida la voz inconfundible del diácono Josafat llenó la sala. El guía mandó buscar a la niña. Ya casi es hora de la puesta del sol. El ritual necesita comenzar puntualmente. Ella no va a ningún lado. La voz de mi padre sonó firme, sorprendiendo a todos. ¿Cómo así, hermano Juvenal? El retiro espiritual ya fue anunciado para toda la congregación. No me importa. Mi hija no va a quedarse sola con aquel hombre por 3 días. Hubo un momento de silencio tenso y entonces la voz de Josafat, ahora baja y amenazadora. ¿Estás cuestionando la autoridad de nuestro guía espiritual? ¿Es esto una rebelión contra Dios? No estoy cuestionando a Dios. Estoy cuestionando a un hombre que usa el nombre de Dios para sus propios propósitos. Oí pasos pesados y enseguida mi padre apareció en la puerta del cuarto. Su rostro estaba pálido, pero determinado. Concepción, coge apenas lo esencial. Vamos a salir de aquí ahora. ¿Para dónde? Pregunté, apenas creyendo lo que estaba sucediendo. Lejos, para la casa de mi hermano en Tuxtla. Él siempre ofreció trabajo en la carpintería de él. Debería haber aceptado hace mucho tiempo. Mi madre apareció detrás de él, el rostro contorsionado entre el miedo y la rabia. No puedes hacer esto, Juvenal. Vas a condenar a toda nuestra familia. La única condenación sería continuar permitiendo lo que está sucediendo, respondió él sin mirarla. Vamos, Concepción, rápido. Mientras juntaba mis pocas cosas, oí al diácono Josafat salir apresuradamente, probablemente para avisar al guía de lo que estaba sucediendo. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Mi padre intentó convencer a Tarcisio para que viniera con nosotros, pero mi hermano, confundido con todo lo que estaba sucediendo, miraba de mi padre a mi madre sin saber qué hacer. «Voy a quedarme con mamá», dijo finalmente. «Alguien necesita cuidar de ella». No hubo tiempo para despedidas prolongadas. Mi padre cogió una pequeña bolsa con sus herramientas de carpintero y algunas pertenencias y salimos por los fondos de la casa, evitando la calle principal donde podríamos ser vistos. Caminamos rápidamente en dirección al camino que llevaba fuera de la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura, cuando oímos voces y pasos aproximándose. Mi padre me jaló para detrás de un arbusto y nos quedamos allí agachados, apenas respirando, mientras un grupo de hombres de la iglesia pasaba, liderados por el diácono Josafat. «Deben estar yendo para el camino principal», uno de ellos decía. «Necesitamos interceptarlos antes que salgan de la ciudad». Cuando las voces se alejaron, mi padre susurró: «Vamos a tener que cortar por el monte, seguir el arroyo hasta la bifurcación. Va a llevar más tiempo, pero es más seguro». Comenzamos a andar por el terreno accidentado, alejándonos cada vez más de la ciudad. La noche cayó completamente
y solo teníamos la luz débil de la luna para guiarnos. Mis pies dolían, mi corazón latía descompasado, pero cada paso me llevaba más lejos de aquella sala de los fondos, de aquella vida de miedo y sumisión. Después de andar por lo que parecieron horas, llegamos a un pequeño claro, donde mi padre sugirió que descansáramos un poco. «Creo que los despistamos», dijo, aunque su voz no sonaba muy confiada. Fue entonces que oímos el sonido de motores aproximándose. Luces cortaron la oscuridad y voces masculinas comenzaron a llamar. «Juvenal, Concepción, sabemos que están ahí. Vuelvan a la ciudad ahora y el guía será misericordioso». Mi padre apretó mi mano. «No te muevas, no hagas ningún ruido». Nos quedamos allí inmóviles, mientras las luces de las linternas barrían la vegetación a nuestro alrededor. Estaba tan oscuro que no conseguíamos ver los rostros de los hombres, apenas siluetas moviéndose entre los árboles a pocos metros de distancia. «Deben haber seguido para Tuxtla por el camino principal», alguien dijo. «Vamos a dividirnos. Mitad sigue por el camino, mitad continúa la búsqueda aquí». Oímos el sonido de algunos vehículos alejándose, pero varias linternas continuaron escudriñando el área. Se estaban aproximando cada vez más a nuestro escondite. Fue en ese momento que oímos otro sonido de motor, diferente de los anteriores, y luces más fuertes iluminaron el camino próximo. Voces nuevas, desconocidas, sonaron en la noche. «Policía de Comitán, ¿quién está ahí?». Un murmullo de confusión se esparció entre los hombres de la iglesia. «Policía, ¿qué están haciendo aquí?». «Recibimos una denuncia grave sobre lo que está sucediendo en la Iglesia de la Promisión Divina. Estamos buscando al líder y a algunas testigos». Reconocí la voz de Arlindo, el hombre que había hablado conmigo tras el culto. «Son ellos, comisario. Los hombres de la iglesia deben estar buscando a la niña y al padre de ella». Hubo un momento de confusión, con gritos y órdenes siendo dadas. Las linternas comenzaron a moverse erráticamente, algunas alejándose rápidamente, otras aproximándose al camino. Mi padre me jaló por la mano. «Es nuestra oportunidad. Vamos». Corrimos en dirección a las luces de los carros de la policía. Cuando nos vieron surgir de la vegetación, algunos policías apuntaron sus armas, pero Arlindo rápidamente gritó: «Son ellos, la niña y el padre, los que estamos tratando de ayudar». Un hombre alto, usando un uniforme oficial, se aproximó a nosotros. «Soy el comisario Gervasio de Comitán. Están a salvo ahora». Fue solo entonces, oyendo aquellas palabras, que percibí que la pesadilla había realmente terminado. Mis piernas flaquearon y habría caído si mi padre no me hubiera sostenido firmemente. «¿Qué sucede ahora?», mi padre preguntó, la voz trémula de cansancio y alivio. «¿Ahora?», dijo el comisario. «Vamos a volver a Ocosingo y arrestar a un falso profeta». El retorno a Ocosingo fue muy diferente de nuestra fuga desesperada. Ahora estábamos protegidos por coches de la policía, con el comisario Gervasio al frente y Arlindo a nuestro lado, explicando cómo todo había sucedido. «Cuando oí lo que el guía dijo durante el sermón, me pareció extraño», contó Arlindo mientras viajábamos por el camino oscuro. «Pero fue tu reacción, niña, lo que me dejó alerta. Después, cuando conversamos y me contaste sobre las sesiones especiales y el ritual de purificación, percibí que algo muy grave estaba sucediendo». Arlindo explicó que, al retornar a Comitán con su congregación, fue directo a hablar con el comisario Gervasio, que era su cuñado. Le conté mis sospechas y él decidió investigar inmediatamente. «Ya habíamos oído rumores sobre esta iglesia», el comisario complementó, «pero nunca tuvimos pruebas o testigos dispuestos a hablar. Cuando Arlindo me contó lo que tú habías dicho y lo que él había oído durante el sermón, supe que era hora de actuar». Mi padre, sentado a mi lado en el asiento trasero del carro policial, sostenía mi mano con fuerza. «¿Por qué no me contaste antes, hija?», preguntó, la voz embargada de emoción. «Tenía miedo, papá», respondí finalmente, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Miedo de lo que podría suceder con la familia. Él decía que si yo contaba, todos serían castigados. Y mamá siempre decía que era necesario.
que era el precio de la bendición. Él sacudió la cabeza, los ojos brillando de lágrimas contenidas. Nunca me perdonaré por no haberlo percibido antes, por haber sido tan ausente, tan ciego. Cuando llegamos a Ocosingo, ya era casi medianoche. La ciudad estaba silenciosa, excepto por el área alrededor de la iglesia, donde varias personas se aglomeraban, atraídas por el movimiento inusual de coches de la policía. El comisario Gervasio pidió que nos quedáramos en el coche mientras él y sus hombres entraban en la iglesia. Desde fuera podíamos oír voces alteradas, protestas y entonces el sonido inconfundible de esposas siendo cerradas. Minutos después, vimos al guía siendo traído fuera, esposado, escoltado por 2 policías. Su rostro, generalmente tan sereno y controlado, ahora estaba contorsionado de rabia. Cuando nos vio en el coche, sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo encogerme involuntariamente. «Te vas a arrepentir de esto, Concepción», gritó mientras era empujado dentro de una patrulla. «Dios va a castigar tu desobediencia». Pero sus amenazas ya no tenían el mismo poder sobre mí. Allí, protegida por la presencia de mi padre y de las autoridades, conseguí finalmente ver a aquel hombre por lo que realmente era. No un enviado de Dios, sino un predador que usaba la fe para manipular y abusar. La noche fue larga. Fuimos llevados a la comisaría de Ocosingo, donde prestamos declaraciones detalladas. Fue la primera vez que conté todo desde el inicio, sin miedo a represalias. El comisario Gervasio y una policía femenina me escuchaban con atención y respeto, sin juzgar. «Eres muy valiente, Concepción», dijo la policía, cuyo nombre era Nayeli, al final de mi relato. «Tu testimonio va a ayudar a proteger a otras niñas». Fue entonces que supe que yo no era la única en haber hablado. Clarice, la hija de doña Iracema, también había sido traída a la comisaría y estaba contando su historia. Y para mi sorpresa, otras 2 mujeres jóvenes, que ya no vivían más en Ocosingo, habían sido localizadas y habían concordado en testificar. «Estamos buscando a Celina también», informó el comisario. «La niña que desapareció. Tenemos razones para creer que puede estar viva, escondida en algún lugar». La noticia me dio una esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. Tal vez Celina estuviera bien. Tal vez ella también pudiera ser rescatada, así como yo. Cuando el día amaneció, la noticia ya se había esparcido por todo Ocosingo y alrededores. El arresto del guía, las acusaciones contra él, todo estaba en boca del pueblo. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos, especialmente los más fanáticos seguidores, se negaban a creer en las acusaciones, llamando a todo persecución religiosa. Otros, principalmente padres de niñas jóvenes, comenzaban a cuestionar, a hacer preguntas que deberían haber hecho hacía mucho tiempo. Mi madre fue una de las que se negaron a creer. Cuando finalmente la vimos en la mañana siguiente, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero no había compasión en su mirada, apenas rabia e incomprensión. «¿Qué han hecho?», gritó al ver a mi padre y a mí volviendo a casa, escoltados por un policía. «Han destruido todo. La iglesia, nuestra familia, nuestra reputación. ¿Y para qué? ¿Por causa de mentiras?». «No son mentiras, mamá», respondí, encontrando en mí una fuerza que no sabía que tenía. «Tú sabes que no lo son. Tú me llevabas hasta él. Tú cerrabas la puerta y te ibas. Tú sabías lo que estaba sucediendo allá dentro». Ella retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Era necesario», susurró, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Era el precio de la bendición». «Lo sé. Tú repetiste eso por años. Pero, ¿qué tipo de bendición se construye sobre el sufrimiento de una niña, mamá? ¿Qué tipo de Dios exigiría eso?». Ella no respondió, apenas se alejó, entrando en la casa y cerrando la puerta del cuarto. Se quedaría allí por días, negándose a salir, negándose a hablar con nosotros, negándose a aceptar la realidad de lo que había permitido que sucediera. Los días que siguieron fueron un torbellino. Hubo declaraciones, investigaciones, exámenes médicos. Descubrimos que el verdadero nombre del guía era Ezequiel Matoso
y que tenía un historial de acusaciones similares en otras ciudades, de donde siempre salía antes que las autoridades pudieran actuar. Ocosingo había sido apenas la más reciente en una larga lista de comunidades que él había explotado. La policía encontró en su casa diarios detallados donde registraba sus conquistas, sus técnicas de manipulación, sus planes para futuras víctimas. Entre ellas había anotaciones sobre mi hermana, Efigenia, de años atrás, y más recientemente sobre otras niñas de la congregación. El horror de aquellos descubrimientos chocó incluso a los más escépticos. Y entonces, cerca de una semana después de su arresto, vino la noticia que yo más esperaba. Celina había sido encontrada. Estaba viva, viviendo con una tía en una ciudad pequeña, cerca de Tapachula. Ella había conseguido huir después de un ritual de purificación semejante al que estaba siendo preparado para mí, y desde entonces vivía escondida, con miedo de ser encontrada y traída de vuelta. Con todas esas evidencias y testimonios, no había duda de que Ezequiel sería condenado. Pero para mí, la verdadera liberación no vino apenas de su arresto, sino de la ruptura del silencio, del fin del miedo, de la posibilidad de finalmente comenzar a curar heridas que habían quedado abiertas por tantos años. Mi padre, cumpliendo lo que había dicho en la noche de la fuga, decidió que no podíamos quedarnos más en Ocosingo. Había demasiadas memorias dolorosas allí, demasiadas miradas acusadoras, demasiados susurros a nuestras espaldas. Vendió la carpintería y la casa y usó el dinero para recomenzar en Tuxtla, en la casa de su hermano, como había sido el plan original. Mi madre, después de semanas de aislamiento y negación, finalmente concordó en ir con nosotros, aunque ya no era la misma persona. La fe ciega que había guiado toda su vida había sido destruida y ella parecía perdida como un barco sin timón. Llevaría años hasta que consiguiéramos reconstruir algún tipo de relación, y aún así nunca sería como antes. Tarcisio vino con nosotros para Tuxtla, pero Augusto y Efigenia, ya establecidos con sus propias familias, prefirieron quedarse. «Entendemos tu decisión», dijo Efigenia cuando nos despedimos, «pero no podemos abandonar todo lo que construimos aquí». Ella me abrazó largamente, susurrando a mi oído: «Perdóname por no haber percibido, por no haberte protegido como hermana mayor». «No había cómo supieras», respondí, retribuyendo el abrazo. Él engañó a todos. En Tuxtla comencé una nueva vida. Mi tío Ernesto, hermano de mi padre, era un hombre gentil y comprensivo que nos recibió con los brazos abiertos en su casa. Él tenía una hija, mi prima Ivonne, que tenía más o menos mi edad, y rápidamente nos hicimos amigas. Lo más importante, sin embargo, fue que pude retomar mis estudios. La escuela de Tuxtla era mayor y mejor estructurada que la de Ocosingo, y los profesores me incentivaron a recuperar el tiempo perdido. Estudié con ahínco, determinada a transformar mi sueño de ser maestra en realidad. Y fue así como, poco a poco, día a día, comencé a reconstruir mi vida a partir de los escombros. No fue fácil. Había pesadillas. Había días en que el peso de los recuerdos parecía insoportable, pero había también momentos de alegría, de descubrimiento, de esperanza. Una de las cosas más importantes en ese proceso de cura fue la ayuda de la doctora Elena, una psicóloga de Tapachula, que venía a Tuxtla una vez por semana. Fue a través de las conversaciones con ella que comencé a entender que lo que había sucedido conmigo no era culpa mía, que yo no había permitido el abuso, que había sido víctima de un sistema perverso de manipulación y control. «Tú sobreviviste, Concepción», me dijo en una de nuestras sesiones. «Y no apenas sobreviviste, sino que tuviste el valor de hablar, de denunciar, de romper el ciclo. ¿Sabes cuántas vidas salvaste con eso?» No había pensado en eso de esa forma, pero era verdad. Después del arresto de Ezequiel, otras víctimas en otras ciudades comenzaron a hablar. Un verdadero esquema de abuso institucionalizado salió a la luz, involucrando no apenas a él, sino a otros líderes religiosos que usaban la misma táctica.
Fue como si una represa se hubiera roto y todas aquellas historias que habían sido silenciadas por años finalmente pudieran ser oídas. Cuando cumplí 18 años en 1970, recibí una carta de Arlindo, el hombre que había sido instrumental en mi rescate. Él contaba que Ezequiel había sido condenado a muchos años de prisión y que la Iglesia de la Promisión Divina había sido cerrada. En su lugar, una nueva congregación había surgido, liderada por personas comprometidas con una fe genuina, basada en el amor y en el respeto, no en el miedo y la manipulación. Tu testimonio cambió muchas vidas, Concepción, escribió él, incluyendo la mía. Después de todo lo que sucedió, decidí estudiar teología para entender mejor cómo la religión puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Hoy soy pastor de una pequeña iglesia en Comitán, donde tratamos de practicar una fe que libera, no que aprisiona. La carta me emocionó profundamente. Era un recordatorio de que incluso de las experiencias más dolorosas pueden surgir transformaciones positivas. Y fue ese pensamiento el que me guió en los años que siguieron, mientras continuaba mi jornada de cura y descubrimiento. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo que la vida me dio mucho más de lo que jamás podría esperar en aquellos días sombríos en Ocosingo. El camino no fue fácil, tuvo muchas curvas y obstáculos, pero cada paso me trajo hasta aquí, hasta esta casa acogedora en San Cristóbal, donde vivo rodeada por el amor de mi familia y principalmente de mis nietecitos. Después de terminar mis estudios en Tuxtla, conseguí realizar mi sueño de convertirme en maestra. Hice el curso normal en Tapachula, viajando todos los días en un autobús antiguo que se bamboleaba por caminos de tierra. Fue un periodo de mucho esfuerzo, pero también de mucha satisfacción. Cada libro que leía, cada conocimiento que adquiría, era como un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. En 1974, con mi diploma en manos, comencé a enseñar en la Escuela Municipal de Tuxtla. Era una escuelita simple, con salas pequeñas y pocos recursos, pero para mí era un palacio. Cada niño que entraba en mi sala de clases era una oportunidad de hacer diferencia, de proteger, de enseñar no apenas letras y números, sino valores de respeto y dignidad. Fue en la escuela que conocí a Antonio, que trabajaba como secretario de la Dirección Regional de Educación. Él venía de vez en cuando a hacer visitas y siempre paraba para conversar conmigo sobre métodos de enseñanza, sobre libros, sobre el futuro de la educación. Era un hombre gentil, respetuoso, que me escuchaba con genuino interés. Algo raro para la época. Nuestro noviazgo fue lento, cauteloso, principalmente de mi parte. Las heridas del pasado todavía estaban abiertas y la idea de confiar en un hombre nuevamente era asustadora. Pero Antonio fue paciente, nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Apenas estuvo allí, constante, confiable, mostrando con acciones, no solo palabras, que era posible existir otro tipo de hombre en el mundo. Nos casamos en 1976, en una ceremonia simple, apenas con la familia y amigos próximos. Mi padre, que había reconquistado mi confianza con su arrepentimiento sincero y su esfuerzo para protegerme, me llevó al altar. Mi madre también estaba allí, aunque todavía fuera una sombra de la mujer que había sido. Después del escándalo en la iglesia, ella nunca más frecuentó ninguna congregación, pero poco a poco fue encontrando una forma más personal y saludable de conectarse con su espiritualidad. Antonio recibió una propuesta para trabajar en la Secretaría de Educación de San Cristóbal de las Casas, poco después de nuestro matrimonio. Fue una decisión difícil, dejar a la familia, el confort de lo conocido, para recomenzar en un lugar tan distante. Pero tal vez fuera exactamente lo que necesitábamos, un lugar nuevo, sin memorias dolorosas, sin miradas que conocieran nuestra historia. Y así, en 1977, nos mudamos para San Cristóbal. La ciudad, con sus calles de piedra, sus casas coloniales, su historia rica, me encantó inmediatamente. Había una belleza serena allí, un ritmo de vida diferente del que yo conocía en el campo chiapaneco.
Y había oportunidades para Antonio en la Secretaría de Educación, para mí como profesora en una de las escuelas locales. Nuestra hija Mariana nació en 1979, llenando nuestra casa de alegría y nuestros corazones de un amor que yo no sabía que era posible. Sostuve a aquella bebita en los brazos por primera vez y prometí silenciosamente que ella nunca conocería el tipo de dolor que yo había conocido, que sería protegida, amada, respetada en su integridad. Y así fue. Criamos a Mariana con mucho amor, con diálogo abierto, con respeto por sus opiniones y elecciones. Ella creció como una niña fuerte, determinada, curiosa sobre el mundo. Desde temprano mostró interés por el área de la salud, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas, siempre queriendo ayudar a quien estuviera sufriendo. No fue sorpresa cuando ella decidió estudiar enfermería. Se graduó con honores en la universidad en la Ciudad de México y poco después consiguió una plaza en el Hospital de San Cristóbal. Fue allí que conoció a Eduardo, un joven médico que acababa de llegar a la ciudad para su primer empleo después de la residencia. El matrimonio de ellos, en 2003, fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hija radiante en su vestido blanco, al lado de un hombre que la miraba con tanto amor y respeto, me dio una sensación de que el ciclo se había cerrado, que el dolor del pasado había sido transformado en algo bello y significativo. Y entonces vinieron los nietos. Primero Laurita, tan parecida a la madre en la determinación, pero con los ojos del padre. Después Pedrito, curioso y lleno de energía. Enseguida, la dulce Clarita, que desde pequeña mostró un talento especial para el dibujo. Y finalmente, el pequeñito Gabriel, con sus risitos dorados y su sonrisa que ilumina cualquier ambiente. Antonio se jubiló hace algunos años y yo también, después de más de 3 décadas enseñando. Pero la jubilación trajo un nuevo propósito: cuidar de los nietos mientras Mariana y Eduardo trabajan. Todos los días recibo a aquellos niños en mi casa y siento que estoy haciendo la cosa más importante del mundo. Con ellos revivo la infancia que me fue robada. Cuando hacemos muñecas de trapo juntos, cuando contamos historias debajo del árbol de ciruelo en el patio, cuando horneamos galletas de canela en la cocina, estoy dándoles lo que no tuve, pero también estoy curando a aquella niña herida que todavía vive dentro de mí. Cada abrazo apretado, cada «abuelita te quiero», dicho con aquella sinceridad que solo los niños tienen, es una medicina para el alma. Ver cómo ellos crecen amados, protegidos, respetados en su inocencia, eso me da una paz que no sé explicar con palabras. Mi relación con la fe también se transformó a lo largo de los años. Después de lo que viví, sería comprensible si hubiera rechazado completamente cualquier forma de espiritualidad. Pero poco a poco, encontré mi propio camino, no a través de iglesias o líderes, sino en la conexión directa con algo mayor que nosotros, en las pequeñas maravillas del día a día, en el amanecer visto desde mi balcón, en la sonrisa de un nieto, en el amor de mi marido. Antonio fue fundamental en esa jornada. Él nunca intentó imponerme sus creencias. Había sido criado en una familia católica moderada, pero siempre estaba dispuesto a conversar, a explorar, a buscar conmigo un significado más profundo para nuestras vidas. Juntos construimos una espiritualidad basada en el amor, en el respeto, en la gratitud, no en el miedo o en la sumisión ciega. No todo fue perfecto, claro. Hubo momentos difíciles, desafíos que probaron nuestra fuerza. Cuando perdí a mi padre por un cáncer en 1992, sentí como si un pilar importante de mi vida se hubiera derrumbado. Él había sido tan fundamental en mi rescate, en mi reconstrucción. Su ausencia dejó un vacío que nunca fue completamente llenado. Mi madre vivió hasta 2010, pasando sus últimos años con nosotros en San Cristóbal. Nuestra relación nunca volvió a ser lo que era antes de que todo sucediera. Era imposible. Pero encontramos una forma de convivir, de compartir momentos, de apreciar el tiempo que nos quedaba juntas. Al final, creo que ella también encontró alguna paz, alguna redención. Mantuve contacto con algunas personas de Ocosingo,
a lo largo de los años. Clarice, que también había sido víctima del falso profeta, se casó y se mudó a la Ciudad de México, donde crió a su familia. Nos escribimos por muchos años, compartiendo nuestras jornadas de cura, nuestras conquistas, nuestras dificultades. Fue un apoyo importante tener a alguien que realmente entendía lo que yo había pasado. También supe, a través de cartas ocasionales, que Celina se había recuperado bien. Después de ser encontrada en Tapachula, fue acogida por una tía que la ayudó a retomar los estudios. Se convirtió en abogada y, irónicamente, se especializó en casos de abuso y explotación. Una forma de transformar su dolor en propósito, así como yo hice con la enseñanza. Arlindo y yo también mantuvimos contacto. Su iglesia en Comitán creció, no en números, sino en significado para la comunidad. Él se volvió conocido por su trabajo con jóvenes vulnerables, creando programas de educación y apoyo que ayudaron a transformar muchas vidas. Aprendí contigo que la verdadera fe libera, no aprisiona, me escribió cierta vez. Y así, poco a poco, con altos y bajos, con cicatrices que a veces todavía duelen, pero también con muchas alegrías y conquistas, llegué a este momento de mi vida. Sentada en el balcón de mi casa en San Cristóbal, observando a mis nietos jugar en el jardín, sintiendo el calor de la mano de Antonio sobre la mía, puedo decir que la vida, a pesar de todo, fue generosa conmigo. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de dolor, sí, pero también de superación, de amor, de crecimiento. Cada hilo blanco en mi cabello es un recordatorio de que sobreviví, de que no permití que aquellos eventos definieran quién soy, de que conseguí transformar el dolor en propósito, el miedo en valor, el silencio en voz. Y cuando miro a mis nietos, a Laurita explicando algo a su hermano con la paciencia de una maestra nata, a Pedrito construyendo castillos imaginarios con ramitas y piedras, a Clarita dibujando flores coloridas con sus crayones, a Gabriel corriendo detrás de una mariposa con risas de pura alegría, sé que valió la pena. Que cada lágrima, cada noche de pesadilla, cada momento de duda me trajo hasta aquí. Y aquí, en este momento, hay paz, gratitud, amor. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, compartir esta historia no fue fácil. Todavía hoy, después de tantos años, algunos recuerdos traen dolor. Pero aprendí que a veces necesitamos revisitar el pasado, no para quedar presos en él, sino para entender cómo llegamos hasta donde estamos, para reconocer nuestra propia fuerza, para dar sentido a nuestra jornada. Si estás pasando por alguna situación de abuso, sea físico, emocional o espiritual, quiero que sepas, no estás solo. No mereces eso. Y principalmente, existe un camino de salida, existe esperanza, existe vida, una vida plena y digna después del trauma. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. A los 16 años, pensé que mi vida había acabado, que nunca más sería capaz de confiar, de amar, de sentir alegría. Pero aquí estoy yo, 73 años bien vividos, rodeada de amor, con cicatrices, sí, pero también con muchas victorias para celebrar. Mis arrugas son mapas de sobrevivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro en el espejo, no veo apenas a una señora anciana. Veo a una guerrera que enfrentó a sus demonios y venció, que transformó su dolor en propósito, que encontró luz incluso en los momentos más oscuros. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos en que pensé que no había salida, cuando el miedo y la vergüenza me paralizaban, había siempre una pequeña llama de esperanza que se negaba a morir. Fue esa llama la que me sostuvo, la que me dio fuerzas para dar el primer paso en dirección a la libertad. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando trataron de llevarse todo de mí. Ellos podían controlar mi cuerpo por un tiempo, podían manipular mi mente, podían aislarme de los otros, pero había algo dentro de mí, una esencia, una identidad profunda que permaneció intocada, que resistió,
que sobrevivió. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. ¿Cuántas veces pensé que no sobreviviría a un domingo más, a una sesión especial más, pero sobreviví? Y no apenas sobreviví. Encontré fuerzas para denunciar, para recomenzar, para construir una vida nueva. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Algunas marcas permanecen en las pesadillas ocasionales, en los momentos de inseguridad repentina, en los disparadores que surgen cuando menos esperamos. Pero aprendemos a convivir con esas cicatrices, a reconocerlas como parte de nuestra historia, no como definidoras de nuestro futuro. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme hundido en la amargura, en el resentimiento, en el odio, y habría tenido todo el derecho de sentir esas emociones. Ellas son naturales, son parte del proceso. Pero elegí no quedar presa en ellas. Elegí transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría para ayudar a otros. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. ¿Y cómo caí? Hubo días en que el peso de los recuerdos parecía imposible de cargar, en que cuestioné por qué consumían mi energía. Pero en cada caída encontré fuerzas para levantarme nuevamente, para dar un paso más, por menor que fuera, en dirección a la cura. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tempestad. Como maestra, vi a muchos niños con miradas semejantes a la que yo tenía en aquella edad, miradas que escondían secretos dolorosos. Y fue por ellos, tanto como por mí, que decidí romper el silencio, usar mi voz, ser el adulto que yo necesitaba cuando era niña. Si estás en una situación de abuso, quiero que sepas que hay personas dispuestas a ayudar. En cada país existen organizaciones y autoridades preparadas para ofrecer apoyo. No tengas miedo de buscar ayuda, de contar tu historia, de dar el primer paso en dirección a la libertad. Mereces ser protegido, ser oído, ser respetado en tu dignidad. Si conoces a alguien que está pasando por esto, sé el Arlindo de aquella persona, aquel que notó, que preguntó, que se importó lo suficiente para hacer algo. A veces, todo lo que alguien necesita es una mano extendida, un oído atento, alguien que diga, yo creo en ti. Y si ya pasaste por algo semejante y estás en proceso de cura, debes saber que no estás solo en esa jornada. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino. No te cobres por no estar superando lo suficientemente rápido. La cura no es lineal, tiene altos y bajos, avances y retrocesos. Sé paciente y gentil contigo mismo. A los padres y cuidadores, estén atentos. Observen cambios de comportamiento en sus niños. Creen un ambiente donde ellos se sientan seguros para hablar, para expresar incomodidad, para decir no. Enseñen sobre límites, sobre respeto al propio cuerpo, sobre confianza versus obediencia ciega. Y, principalmente, escuchen, realmente escuchen, cuando ellos intenten contar algo. Mis queridos, antes de terminar, tengo un pedido especial para ustedes. Si esta historia tocó su corazón, si encontraron algún valor, algún mensaje de esperanza en mis palabras, por favor, ayúdenme a alcanzar a más personas que puedan necesitar oír esto. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y, más importante, compartan este video ahora mismo con quien ustedes crean que puede beneficiarse de él. Cada compartir puede ser el rayo de esperanza que alguien necesitaba, la mano extendida en el momento exacto, la palabra que hace toda la diferencia. Puede ser la diferencia entre el silencio continuo y el valor de hablar, entre el aislamiento y la búsqueda de ayuda. No subestimen el poder de un simple compartir. Puede literalmente salvar una vida. Y dejen en los comentarios la palabra libertad si han visto hasta aquí. Esa palabra que tanto significa para mí, que representó mi mayor sueño durante aquellos años sombríos y que hoy es una realidad que celebro cada amanecer. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más.
la dignidad y el respeto son derechos de todos. No importa edad, género, cultura o circunstancia. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de usar religión, amor, autoridad o cualquier otra cosa como excusa para abusar de otro ser humano. Esa es una verdad universal que trasciende fronteras y tiempos. Termino con el corazón lleno de gratitud por haberme escuchado, por haber abierto espacio en su vida para mi historia. Que sirva no como un relato de horror, sino como un testimonio de esperanza, de que es posible sobrevivir, de que es posible reconstruir, de que es posible transformar las peores experiencias en algo significativo. Como dice aquel viejo dicho de mi tierra, después de la tempestad más fuerte, el cielo queda más azul. Que todos nosotros podamos encontrar nuestro cielo azul, nuestra paz, nuestra libertad. Hasta pronto, mis queridos. Que Dios bendiga y proteja a cada uno de ustedes.